Buenas noches, bienvenidos. Domingo a las 8:45. Es un gusto estar con ustedes en este día 11 de octubre y presentarles lo más relevante de la información ocurrida en los últimos días y, por supuesto, algo de lo que prevemos que pueda ocurrir en las próximas jornadas. Le doy la bienvenida a Claudia Méndez Arriaza. Hola, muy buenas noches. A Paolo Hurtado. Buenas noches, ¿qué tal? A Quique Godoy. Buenas noches. Y le presentamos también el día de hoy al nuevo secretario general del Ministerio Público, es el licenciado Francisco Rivas, un hombre que tiene larga trayectoria en el MP, que ha sustituido al señor Carlos Ruiz y a quien hemos invitado en esta jornada para conversar sobre la importante labor, el importante papel que está jugando el MP en este momento en la vida pública de Guatemala. Claudia tiene la primera pregunta. Sí, tiene que ver con que asume usted esa Secretaría General en un momento que es crítico e intenso. Esta misma semana veíamos que se anuncian un caso penal para la tragedia que ha sucedido en el Cambrai, por ejemplo, pero también vimos llegar a Juan Carlos Monzón hacia el juzgado, vimos que se le ordena que se abra procesamiento y también prisión preventiva, y hay una gran interrogante con este caso. ¿Debe o no ser el colaborador eficaz? ¿De verdad es, como él lo dijo con sus palabras, el eslabón perdido que el Ministerio Público necesita? Muy buenas noches a todos ustedes. Muchas gracias por la oportunidad de poder compartir con ustedes y con toda su teleaudiencia. En realidad es un tema que a nosotros en este momento estamos analizando. En realidad no podemos decir a primicia si este señor reúne todos los requisitos que la ley exige para ser colaborador eficaz. En realidad tenemos que evaluar, analizar la información que él pueda dar, porque hasta el momento solo ha dicho lo que expresó en su primera audiencia, que fue la declaración de imputación ante el juez que controla la investigación. ¿Se puede saber a qué motivo responde la salida del señor Carlos Ruiz de la Secretaría General? Él llegó con el equipo de la fiscal Telma Aldana. Usted es un fiscal de carrera, pero es primera vez que tiene este puesto. ¿Cuáles son las razones de la salida de él y la llegada suya? El conocimiento que yo tengo y que fue lo manifestado por el licenciado Carlos Ruiz es que su renuncia obedecía a razones personales. Y la llegada suya, que él, siendo usted el que se evalúe, ¿qué le puede usted ofrecer al Ministerio Público desde este puesto con la trayectoria que usted tiene y en el momento en que se encuentra la entidad? Pues lo que le puedo ofrecer es mi máximo esfuerzo, entregarme en cuerpo y alma, trabajar con honestidad, con honorabilidad, confiabilidad y lealtad a la fiscal general, al Ministerio Público y al pueblo de Guatemala. Francisco, continuando un poco el tema de Juan Carlos Monzón. Se había especulado unos días antes, unas semanas antes, que podía estarse acercando a alguien, a algún medio, para poder acercarse a la CICIG. Sin embargo, su mismo abogado ratifica que el acercamiento fue directo con la FECI. Llegó directo a la FECI y informó que se presentaría el día lunes ante el juzgado y que ese fue el único contacto que hubo. No hubo una visita preparatoria de él para que iba a declarar, no ha habido ninguna negociación. ¿Qué procede ahora en este caso con lo que ya planteabas hace un momento, en lo que continúa? Porque él ha planteado, no digo más, hasta que no haya algún tipo de negociación, digamos, o de aclaración de cómo va a corresponder esto. En efecto, la noticia a nosotros nos llega como sorpresa, una llamada indicando de que se iba a entregar. La seriedad se le tomó porque venía directamente el abogado defensor. En múltiples oportunidades también ya habíamos tenido noticias de diferentes medios y de diferentes áreas de que este señor se iba a entregar a la CICIG, a la Policía Nacional Civil, al Ministerio Público, pero todo era incierto. En esta oportunidad la llamada vino del abogado defensor y de esa cuenta pues organizamos toda la estructura para confirmar ese extremo y así se dio. Ahora pues esperamos en realidad nosotros como Ministerio Público el acercamiento por parte del abogado defensor para que nos diga en realidad si va a dar una declaración formal ante el Ministerio Público, si en realidad está interesado en que se le otorgue el beneficio de colaboración eficaz para que nosotros lo evaluemos y analicemos y determinar si es procedente el movimiento. Francisco, la percepción que queda es que el señor Monzón pudo huir durante más de 5 meses del brazo de la justicia guatemalteca. Viajó de Europa, él se encontraba en Asia cuando se conoce de la acusación en su contra. Viaja a Europa y posteriormente a Panamá. De Panamá se traslada hacia Honduras. Su familia viaja a Honduras a encontrarse con él. Él se interna en Guatemala y permanece en Guatemala más de 4 meses y medio.
llega a una calle, porque así nos lo dijo el pasado día miércoles su abogado defensor, llega a una calle adyacente al Ministerio Público en el barrio de Gerona, iba acompañado solo por un familiar en un vehículo blanco, y ahí es encontrado por su abogado que lo lo acompaña hacia el Ministerio Público. El asunto es, ¿por qué un ciudadano, un prófugo tan buscado, puede moverse con tanta libertad? ¿Y cómo es posible que las autoridades no hayan hecho el seguimiento, por ejemplo, o la vigilancia de los familiares para establecer en dónde se encontraba esta persona? Sí, bueno, nosotros sí obtuvimos alguna información desde su salida de Corea. Él viaja a España, de España viaja a Colombia, de Colombia a El Salvador, del Salvador a Honduras, y de ahí ingresa por algún punto ciego al país. La verdad es de que sí nos extraña, porque era una persona prófuga, el más buscado aquí en Guatemala, y sí se movilizó, no solo por nuestro país, sino que prácticamente por el mundo, ¿verdad? Libremente, hasta llegar a cercanías, como lo indicó su abogado, y hasta el edificio de Gerona. Pero esa tranquilidad es justamente la que provoca mucha inquietud. La gente se pregunta, por ejemplo, ¿quién pudo protegerlo? ¿Cómo pudo estar 4 meses en Guatemala sin que nadie lo tocara? ¿De verdad Juan Carlos Monzón se encuentra protegido por un poder superior que le resguardó durante este tiempo? No lo sé, en realidad no lo sé, y no me atrevería a asegurarlo. Él manifestó temores y una confianza en el Ministerio Público para entregarse directamente en las instalaciones del edificio de Gerona. En realidad, ese aspecto sí, yo no se lo puedo confirmar. Si Juan Carlos Monzón era el más buscado, el segundo era Luis Mendizábal, quien ahora ocupa su lugar, el dueño de la boutique donde la línea se reunía, se repartía el dinero, y se encontró una computadora que, según nos dicen, vale oro porque hay información muy valiosa allí. ¿Qué se ha hecho por buscar a Luis Mendizábal y qué tan fiable es la información que se oye, que está en El Salvador y que no han podido irlo a buscar ahí? Nosotros como Ministerio Público pues estamos encaminando todas las acciones a efecto de ubicarlo, tanto nacional como internacionalmente. Cuando en algún momento el Ministerio Público tiene información que pueda precisarnos la ubicación, pues esa se trata de confirmar a efecto de realizar la captura. Hay un trabajo coordinado con la Policía Nacional Civil a efecto de lograr la ubicación de este señor para ponerlo a disposición del juez contralor. ¿Se le ha buscado en El Salvador? En El Salvador, pues las alertas respectivas por parte de Interpol a través del Ministerio Público que se han realizado, pero así como esa información de que está en este país vecino, pues también hay información variada de que está en Estados Unidos, en Europa, hasta en Asia. El proceso ahora con Juan Carlos Monzón trae también anteriormente lo que pasó con ECO, con Salvador Esparza González, porque pareciera ser un acto practicado, o sea, donde ECO da información hasta cierto nivel, y es más, dice, de aquí para adelante, el único que tiene información adicional y la entrega específica a Roxana Valdetti y a Otto Pérez Molina es Juan Carlos Monzón. Eso ya no se dio nada. Y lo primero que dice Juan Carlos Monzón cuando llega es, todo lo que dijo ECO es cierto y no sabe más, porque de ahí para arriba solo lo sé yo y no les voy a decir nada hasta que hayamos conversado. Ha habido comunicación, de acuerdo a la información que ustedes tienen anteriormente a esto, entre ECO y Juan Carlos Monzón, y no hay temor de que, estando los dos ahora en posibilidad de comunicarse, puedan terminar de administrar qué información van a compartir. Conocimiento que tenga el Ministerio Público de que existiese comunicación entre ambos antes, no tenemos. La información que el señor ECO dio en su primera declaración, en su ampliación de la primera declaración, pues nosotros en realidad la estamos verificando, sistematizando. Tampoco ha habido un acercamiento de él formalmente para solicitar el beneficio de colaboración eficaz. En ese proceso nosotros estamos para determinar si en realidad procede, y escucharlo ya formalmente para determinar si la información que nos da es confiable. Licenciado Rivas, estamos discutiendo básicamente del caso de la línea y estamos concentrándonos en el tema más relevante, más reciente, que es el de la entrega de Juan Carlos Monzón.
pero en realidad el Ministerio Público ha cobrado en las últimas semanas, en los últimos meses, un prestigio entre los guatemaltecos del que carecía antes. Y seguramente la exigencia y la demanda de los ciudadanos es mucho mayor ahora para que se atiendan otros casos. Pero, ¿de qué grandes casos se está haciendo cargo el MP que no estén al mismo tiempo llevados por la CICIG? Existen esfuerzos muy importantes dirigidos, por supuesto, desde la fiscal general, a través de fiscalías especiales como de narcoactividad, de corrupción, de delitos administrativos. Hay investigaciones importantes que se están desarrollando, que van a tomar su tiempo, pero que van a ser públicas y ustedes se van a dar cuenta de lo importante que es. Van a ser casos relevantes en contra de organizaciones y estructuras criminales que están dentro del Estado aprovechándose de actos de corrupción, pero también de estructuras criminales que se dedican al sicariato, al narcotráfico y al lavado de dinero. El esfuerzo se está haciendo desde todas las fiscalías y, por supuesto, atendiendo las instrucciones y las prioridades del plan de trabajo de la fiscal general, la magíster Telmandán. En el hilo de esa pregunta quisiera también indagar sobre el caso El Cambrai 2. Tenemos un Ministerio Público que tiene una imagen muy distinta a la que tenía el año pasado, por ejemplo. Y cuando nace esta denuncia penal para que se actúe contra los responsables de esta tragedia que pudo prevenirse, las personas tienen esa expectativa de que el Ministerio Público responda a la altura que ha estado en los últimos 6 meses. ¿Cuáles son los pasos a seguir en esa investigación? ¿Qué es lo que está haciendo esa fiscalía? ¿Ante qué caso podemos presentarnos, digo, en 3, 4 semanas, quizás menos? Pues miren, el Ministerio Público desde el momento en que tuvo conocimiento del alud que ocasionó un desastre social en el Cambrai, instaló 14 fiscales en el área durante 12 horas, en 2 turnos cada uno. Y aparte 6 equipos de escena del crimen que estuvieron prácticamente las 24 horas del día para atender la emergencia. Pero adicionalmente ya se organizó un equipo de trabajo que va a trabajar la investigación para determinar si hay una responsabilidad penal por parte de las autoridades al permitir que se construyeran esas casas ahí y que población estuviera viviendo bajo esas condiciones y con el riesgo que generó la muerte de más de 250 personas. El esfuerzo se está haciendo y la investigación ya va desarrollada. Esperamos que en un corto o mediano plazo podamos tener los resultados y presentarle el final de nuestra tesis a la población en general. ¿Cuál es la máxima aspiración en un caso como este? Y esto se lo pregunto como fiscal que es usted, alguien que conoce la investigación penal. ¿Qué podríamos esperar en el mejor de los casos de esta investigación del Cambrai? Yo creo que el esclarecimiento total de los hechos, ¿verdad? Lo que se denuncia públicamente de que hay o no hay responsabilidad de funcionarios o empleados públicos. Yo creo que con el trabajo del Ministerio Público, si logramos esclarecer que hay o no hay, yo creo que ese podría ser el mejor resultado. Identificación de responsables. Por supuesto, desde personas hasta instituciones. Desde personas. Instituciones, estamos hablando de municipalidades, estamos hablando, sí, de entidades del Estado. Pero también quisiera agregar a esa pregunta, ¿y el sector privado? Eso es lo que en realidad nosotros vamos a determinar, porque recuerden de que ahí existía una construcción, por ende una inmobiliaria que edificó casas en un lugar de alto riesgo. Eso es lo que vamos a verificar en realidad. Ahorita tenemos que saber quiénes son, quiénes fueron, quién lo autorizó, cuáles fueron las licencias municipales que se otorgaron para realizar eso. Una cosa durísima que sucede también en estos tipos de casos, y es compleja incluso plantearla, pero si fueron notificados de parte de la CONRED en la municipalidad, si la municipalidad notificó efectivamente a los familiares o las personas que estaban ahí acerca de este riesgo y las personas siguieron viviendo en el lugar, hay responsables en las unidades familiares, los jefes de familia, quienes de todos modos, a pesar de las notificaciones, se hayan quedado ahí, lamentablemente pudieran también tener algún tipo de responsabilidad civil o penal por haberse quedado en un lugar donde ya habían sido notificados del alto riesgo. Eso es lo que en realidad vamos a determinar, pero también existe detrás de eso una gran necesidad, ¿verdad? Al derecho de vivienda, tener acceso a estar cerca de sus lugares de trabajo, de sus centros educativos, y lamentablemente en nuestro país no le genera esas oportunidades a la mayoría de la población, que se ve obligada
asentarse en ese tipo de lugares en alto riesgo. Hay un personaje del cual se ha hablado apenas durante toda esta tragedia y tiene que ver con la ex vicepresidenta que se encuentra recluida en el centro médico militar. Sabemos que ustedes han recurrido repetidas veces a pedir una y otra vez una prueba para determinar cuál es el estado en el que ella se encuentra. ¿Qué pasó con ella? Porque está el 11 de octubre, justamente hoy, cumple un mes de estar recluida en un hospital. Bueno, la información que nosotros tenemos son los dictámenes médicos que se emitieron por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, donde básicamente se concluye que ella debe estar en un establecimiento hospitalario y el juez es el que en realidad tiene que darle el valor a ese dictamen. Nosotros somos respetuosos de la decisión que en ese sentido tome el juez y de la dictaminación por parte del Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Licenciado, ¿y el Ministerio Público tiene opinión respecto de que el expresidente Pérez Molina haya sido autorizado para que le ingresaran una computadora? Entiendo que un aparato de televisión, un aparato de DVD y algunos otros electrodomésticos que le hacen más cómoda su vida en la prisión. ¿Está enterado el MP? ¿Tiene opinión al respecto? Nosotros nos enteramos a través de los medios de comunicación que él lo había solicitado. Estamos esperando a que se nos notifique y nos vamos a percibir como corresponda ante el juez. Todavía no se nos ha notificado ni se nos ha percibido a que nos pronunciemos formalmente. Pero hay un principio de igualdad ante la ley. Por supuesto. ¿Es razonable que un expresidente goce de unas condiciones de las que no goza el resto de reclusos? Esta es una valoración que en realidad tendría que hacer el juez. Nosotros emitiremos nuestra opinión ante el juez en el momento de que se nos aperciba para que lo hagamos. ¿El Ministerio Público se opone o está de acuerdo? En este momento no lo hemos analizado y no hemos tomado una decisión. Francisco, ¿cuánto necesita el Ministerio Público el otro año para mantener estas investigaciones y asumir las nuevas que se abran en la misma línea que ha seguido con la CICIG? De recursos, me refiero. La fiscal general ya presentó un proyecto de su presupuesto y lo que se demanda es 1.800 millones para el próximo año para poder generar los proyectos y atender las grandes necesidades que actualmente se tienen. 1.800 millones, pero hasta este momento el Ministerio Público nunca ha recibido siquiera 1.000 millones. Así es. Se nos ha autorizado un techo de 1.000, pero nunca se nos ha dado. Lo que se nos ha proporcionado prácticamente ha servido para pagar salarios y para gastos de funcionamiento. Yo quisiera que tocáramos ese tema del cual habla usted ahorita, salarios, porque las personas están más familiarizadas con el trabajo que realiza el Ministerio Público, pero saben muy poco cómo es la vida de un agente fiscal, de un auxiliar fiscal. ¿Cuál es el promedio de salarios en los que oscilan estos personajes que trabajan? Hemos sabido acá porque la jefa del Ministerio Público lo ha venido a decir a esta mesa, hasta 2 de la mañana, 3 de la mañana, y simplemente se cambian sus trajes en ese momento para salir a los allanamientos que luego a las 7 de la mañana nosotros vemos con resultados positivos, como la detención de tantas personas que han llevado ahora a la prisión preventiva. Sí, pues mire, es importante resaltar que existe un gran compromiso por parte de muchos fiscales honorables, honestos, confiables, que dan su esfuerzo al máximo día a día. En realidad, los salarios dentro de la carrera fiscal están divididos desde un oficial 1 de fiscalía hasta un oficial 3, pasando por auxiliar fiscal 1, 2, agente fiscal, fiscales de sección y fiscales distritales. Es la línea jerárquica, digamos, en el área fiscal, y los salarios oscilan entre 3 y 15.000 quetzales. ¿15.000 quetzales es lo más que puede ganar un agente fiscal? En promedio, sí. Licenciado Rivas, Quique tiene la última pregunta. La pregunta era justamente en esto, ¿qué podría esperar la ciudadanía? Porque conforme sube la expectativa, también la presión para una institución como el Ministerio Público se eleva un poco más. Presiona para que se mantenga un ritmo de este tipo, presiona para que puedan haber más capturas y más casos disponibles. ¿No empieza a volverse un poco hasta un enemigo en sí mismo el tener ese tipo de éxitos y el poder seguir avanzando, que empieza a demandar más procesos de este tipo? Yo creo que sí, pero también
también hay un alto compromiso por parte de los fiscales, ¿verdad? La demanda de justicia también es grande. Ver el sufrimiento de la población que está siendo afectada por secuestros, por extorsiones, por muertes en contra de familiares, eso nos compromete más a trabajar y hacerlo de una mejor forma. En realidad es algo con lo que como Ministerio Público se vive, se está viviendo y todos, creo yo, emiten su esfuerzo para dar un mejor resultado día a día. Licenciado Rivas, gracias por acompañarnos a las 8:45 este día domingo. Vamos a una pausa comercial y volvemos dentro de muy poco con muchos más temas que discutir, hacer análisis y por supuesto prospectiva de la semana. Ya venimos.